¿Me logran escuchar? Buenas noches. Sí se escucha. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Nahuel Castro. Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo webinar que llega gracias a ESAM Latam. Esta noche veremos la temática Complicaciones del paciente en terapia de reemplazo renal, claves clínicas para el control de la anemia y el metabolismo mineral óseo. Es para nosotros un gran honor contar con la presencia de la doctora Claudia Sumali Paco Meneses. Es médico cirujano, especialista en nefrología, con formación en diálisis peritoneal y accesos vasculares en hemodiálisis. Cuenta además con un diplomado en Ciencias de la Educación Superior y una maestría de enfermedades autoinmunes. Ha desarrollado experiencia en la formación de profesionales en el área de nefrología, hemodiálisis y atención del paciente renal. En su experiencia como docente, ha participado en la formación en procesos de diálisis y hemodiálisis, así como en la enseñanza de nefrología y el manejo integral del paciente. Ahora sí, damos la bienvenida a nuestra disertante de esta noche. Muy buenas noches, distinguida doctora. Sea usted bienvenida a la sala. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Como ya me habían presentado, soy la doctora Claudia Sumali Paco Meneses. Soy especialista en nefrología y especialista en diálisis peritoneal. El día de hoy vamos a hablar de las alteraciones que existen en el paciente en terapia de reemplazo renal, enfocándonos en dos aspectos principales, en lo que es el metabolismo mineral óseo y en lo que es las alteraciones producidas en los pacientes por la anemia. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el metabolismo mineral óseo, debemos recordar de que el riñoncito es un órgano clave, netamente clave, para todo lo que es la regulación del metabolismo mineral óseo, porque va a participar principalmente en lo que es el equilibrio del calcio, el fósforo, la vitamina D y la hormona paratiroidea. Además, va a funcionar de forma conjunta tanto con lo que es hueso e intestino para mantener ese metabolismo mineral óseo. Pero podemos decir que el eje central va a ser el riñoncito. Cuando existe trastornos de trastorno mineral óseo de la enfermedad renal crónica, va a afectar, por ejemplo, a huesos, al sistema cardiovascular y netamente al metabolismo mineral óseo. Ahora bien, ¿qué pasa con un riñón sano? Un riñón sano está caracterizado ¿por qué? Porque elimina lo que es el fósforo, activa la vitamina D, que es el calcitriol, y mantiene los niveles normales de calcio y a su vez también de paratormona. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que es netamente la excreción del fósforo? Depende principalmente de lo que es el factor del crecimiento número 23. ¿Qué va a hacer este factor del crecimiento número 23? A nivel renal, va a disminuir lo que es la reabsorción tubular de fósforo y aumenta la eliminación renal, porque disminuye lo que está a su vez también el calcitriol y la paratormona. Ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en estadios de lo que son ya trastornos de la enfermedad renal crónica? Es decir, cuando ya empiece a disminuir lo que es la función renal, ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay un aumento netamente de lo que es el factor de crecimiento número 23 y a su vez disminuye lo que es la vitamina, va a disminuir lo que es la vitamina D. ¿Esto qué va a producir? Que disminuye la absorción del calcio netamente a nivel intestinal. Y a su vez va a haber una resistencia esquelética a nivel de lo que es el huesito. O sea, va a disminuir la mineralización, la disminución del crecimiento, el remodelado, el volumen y la fuerza a nivel de lo que son los huesitos. Y
Posteriormente a eso, va a haber también un incremento en lo que es la secreción de la PTH por la hormona, por lo que es la glándula paratiroides, que a su vez genera lo que ya de una manera frecuente, repitiendo el ciclo, un incremento de lo que es la secreción y síntesis de la hormona paratiroidea, y esta a su vez produce una hipertrofia paratiroidea. Y esta hipertrofia paratiroidea puede llegar a constituir, por ejemplo, un hiperparadismo secundario, ya que genera lo que es la producción autónoma de la paratormona, que a su vez, de forma secundaria, va a generar hipercalcemia e hiperfosfatemia. Y en algunos casos, de producir un hiperparatiroidismo secundario, puede llevarnos a un hiperparatiroidismo secundario, y a su vez, de manera secundaria, van a disminuir lo que son las nefronas funcionantes y se va a producir calcificación extraesquelética, principalmente en lo que son a nivel de vasos sanguíneos y a nivel de tejidos blandos. Ahora bien, ¿cómo vamos a llegar a definir lo que son los trastornos del metabolismo mineraloso asociados a enfermedad renal crónica? Nos vamos a basar principalmente en algo muy cercano. Nos vamos a basar en dos guías principales, en lo que son las guías CADIGO, pero a su vez en la actualización y de lo que son las guías argentinas, que es lo más cercano a la zona que tenemos, o sea, por relación de países. Ahora bien, ¿cuál va a ser la definición? Son todas las alteraciones bioquímicas, esqueléticas y las calcificaciones extraesqueléticas que van a estar asociadas a una disminución de la función renal. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las principales manifestaciones? Vamos a tener manifestaciones bioquímicas, como van a ser las anormalidades del calcio, fósforo, hormona paratiroidea y la vitamina D, principalmente la porción activa. Alteraciones en el remodelado, mineralización, volumen, resistencia y crecimiento longitudinal netamente a nivel óseo, y calcificaciones vasculares o de otros tejidos blandos. Ahora, todas estas alteraciones bioquímicas, calcificaciones vasculares o alteraciones óseas van a incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, fracturas, y a su vez también incrementan la mortalidad de los pacientes en enfermedad renal crónica. Ahora bien, ¿cómo se clasifican? ¿Cómo los vamos a ir clasificando? Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, varias anormalidades que puedan existir a nivel de lo que es laboratorio, o la presencia de enfermedad ósea o la calcificación de tejidos extraesqueléticos. Es decir, L va a representar netamente alteraciones a nivel laboratorio. B representa netamente las alteraciones de la enfermedad ósea, y C representa la presencia de calcificaciones. Entonces van a ser 4 tipos de pacientes: pacientes que solamente van a tener alteraciones laboratoriales, pero no así enfermedad ósea o calcificación vascular; aquellos que se pueden asociar con anormalidades de laboratorio o enfermedad ósea; aquellos pacientes que asocian anormalidades de laboratorio más calcificación vascular; y aquellos pacientes que tienen los 3, anormalidades de laboratorio, enfermedad ósea o calcificación extravascular. Ahora bien, el término como tal de lo que es un desorden o alteración mineral ósea en enfermedad renal crónica debe ser lo más específico posible, y debemos considerar que debe limitarse a alteraciones causadas netamente por una reducción significativa de la función renal. En este caso estamos hablando de una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de los 60 ml minuto. Por otro lado, puede existir también un aumento de la fragilidad ósea asociado, por ejemplo, a la edad, como puede ser la osteoporosis senil o la posmenopausia, y la enfermedad aterosclerótica con calcificación vascular. Se va a desarrollar esto de manera independiente. Pueden estar también asociadas a pacientes con enfermedad renal crónica que también van a tener alteraciones óseas, y esta coexistencia debe hacernos ver que tenemos que tener mayor cuidado en estos pacientes. Ahora bien, otra definición muy importante que debemos tener en cuenta es la osteodistrofia renal. ¿Por qué la osteodistrofia renal? Porque netamente va a estar restringido a lo que son las alteraciones de la morfología y arquitectura ósea.
evidenciadas a través de la biopsia y que son propias de lo que son la enfermedad renal crónica. Crónica. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las diferentes manifestaciones que van a ir presentando los pacientes de acuerdo a los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica y de acuerdo a aquellos pacientes que lleguen a estar en terapia de reemplazo renal? Esto es muy importante. Debemos considerar que, por ejemplo, en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, es decir, estamos hablando de un estadio 1, un estadio 2, netamente van a haber leves alteraciones que van a ser una disminución del calcitriol, incremento de lo que es la PTH, calcio y fósforo van a estar normales por el mismo efecto que hemos mencionado de la síntesis de PTH y la acción del factor de crecimiento fibroblástico 23. Entonces es muy importante eso. Pero ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un estadio G3A a 3.5, cuando llegamos a un estadio G3A, se recomienda ya iniciar la evaluación de lo que son las anormalidades bioquímicas del metabolismo mineral óseo. Netamente vamos a tener que ver lo que son los valores de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, paratormona, la reserva alcalina, por ejemplo, el CO2 total y metabolitos de la vitamina D, que deben ser determinados en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica, pero lo que sí va a ser la diferencia va a ser el tiempo o cada cuánto los vamos a identificar. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué vamos a ver en un estadio G3A a 3.5? Va a haber un aumento de lo que es la actividad del factor de crecimiento fibroblástico 23, reducción de calcitriol, incremento de la PTH, y por este motivo se van a producir alteraciones óseas y cardiovasculares. Disminuyen las nefronas funcionantes y se va a realizar seguimiento, es decir, monitoreo bioquímico de lo que es calcio, fósforo, paratormona, fosfatasa alcalina, los que ya habíamos mencionado como tal, siempre asociados a una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 ml minuto. Ahora bien, por ejemplo, ya en estos estadios, ¿cuáles son los niveles y la frecuencia de las determinaciones de calcio? En un estadio G3A a 3B, con una tasa de filtrado glomerular de 30 a 59, los niveles de calcio que vamos a esperar normalmente en todos los estadios es de 8.4 a 9.5. El nivel inferior que podemos esperar en el calcio sérico es hasta 8 miligramos decilitro. Y el nivel máximo va a ser hasta 9.5 miligramos decilitro en casos de hipercalcemia. En un estadio 3A a 3B debemos hacer el control de 3 a 6 meses aproximadamente. En un estadio 4, cada 3 meses. En un estadio 5, pero que el paciente no esté en diálisis mensual, e igualmente en un paciente que esté en diálisis ya se va a realizar este control mensual. Ahora bien, hay que ver lo que es el calcio total corregido, que también utilizamos en alguna oportunidad el calcio iónico, pero el que es más accesible en nuestro medio es el calcio total. Es necesario corregirlo por lo que es la albúmina, ya que les muestro la fórmula, que es el calcio total corregido, que medido más 4 menos albúmina por 0.8, que nos va a dar una mayor exactitud en lo que es el calcio. Ahora, ¿cuáles van a ser los principales objetivos de este seguimiento, tanto en el calcio como en el fósforo y los otros aspectos? Evitar netamente las calcificaciones vasculares que pueden complicar a los pacientes, la presencia de hiperparatiroidismo, de hipocalcemia o hipercalcemia, hiperparatiroidismo secundario e incluso terciario. Ahora bien, los niveles de determinación de fósforo, por ejemplo, en un estadio 3A, 3B, normalmente los niveles que vamos a esperar es de 2.7 a 4.5. Igual, entre niveles inferiores tomamos como base un nivel base de 2.7 y entre niveles superiores hasta 4.5. El control va a ser cada 3 a 6 meses, en un estadio 4 igual cada 3 meses y en estadios ya 5, estén o no estén en diálisis, ya debe ser mensual. La determinación de la paratormona. Igual va a empezar esta determinación en un estadio 3A. Y normalmente cuando está menor a 65, en un estadio 3A a 3B, lo hacemos cada 6 o cada 12 meses. En un estadio 4 lo hacemos cuando su nivel está entre 65 y 110 de 3 a 6 meses. En un paciente que no está en diálisis, el nivel de 65 a 110 cada 3 meses. Y en diálisis ya hay que considerar que un valor normal es cuando ésta se llega a incrementar 2
a 9 meses por encima del valor normal, es decir, arriba de 65. 65 lo vamos a considerar como el valor normal, ¿no? Intermedio. Y se le realiza el control cada 3 meses. Ahora bien, el nivel y la frecuencia de lo que es la vitamina D, la hidroxivitamina D25. Cuando estamos en un estadio 3A, 3B, se la puede realizar 1 o 2 veces al año normalmente. O sea, en todos los estadios en realidad no varía mucho, porque esta determinación no debe ser muy frecuente y mensual como en los otros pacientes. Netamente, más adelante vamos a ver cómo se la debe medir, pero se le realiza una medición y se va a realizar una segunda medición después de haber iniciado el tratamiento si este paciente lo requería. Netamente, para iniciar tratamiento debemos de considerar que debemos tener controles seriados de lo que es calcio, fósforo y PTH por lo menos. Vitamina D, de acuerdo a la necesidad, se lo puede realizar, pero los 3 sí o sí los tenemos que tener. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el tratamiento? ¿Cuándo vamos a tratar, por ejemplo, cómo vamos a empezar a tratar lo que es la hiperfosfatemia? Lo principal que tenemos que hacer es reducir lo que son los aportes dietéticos de fósforo. Y netamente se dice hasta 800 miligramos día, es decir, se debe proveer una adecuada nutrición a los pacientes, un adecuado balance del fósforo. Y a los pacientes se les debe orientar cuáles son las fuentes, por ejemplo, de fósforo animal, vegetal, y principalmente qué alimentos que tienen aditivos, por ejemplo, que son algunos lácteos, quesos y los conservantes, o por ejemplo, algunos embutidos que tienen gran cantidad de fósforo. De esta manera vamos a poder determinar qué tratamiento se va a poder realizar en estos pacientes. Ahora, lo más importante es que uno de los tratamientos que vamos a utilizar son los quelantes del fósforo en aquellos pacientes que no se encuentran en diálisis, que tengan una hiperfosfatemia progresiva o que persiste por más de 3 meses, a pesar de haber iniciado lo que son las restricciones dietéticas de fósforo. La elección netamente del quelante no va a depender, hay que considerar que no depende solamente del fósforo, sino también que tenemos que considerar lo que son los valores del calcio y de la parotormona. Además de que otros tratamientos que pueda estar recibiendo el paciente y que puedan asociarse a la presencia de calcificaciones vasculares. Hay que considerar que, por ejemplo, el riesgo de hipercalcemia es muy importante asociado a lo que es la administración simultánea de derivados de la vitamina D o activadores de la vitamina D. Entonces, por ejemplo, si utilizamos este tipo de activadores, tenemos que restringir, por ejemplo, lo que es la dieta con una dosis máxima de calcio de 1000 miligramos al día, o incluso, como les digo, restringir el uso de quelantes de calcio. Eso va a depender, ¿no?, de la situación del paciente. Ahora bien, la hidroxivitamina D y cuál va a ser el tratamiento, por ejemplo, del hiperparatiroidismo secundario. Como les había indicado, el valorar netamente lo que es ya en pacientes con un estadio 3A, 3B, 4 y 5, se debe realizar por lo menos una determinación basal de lo que es la vitamina D y luego netamente se va a realizar como tal controles tras la realización de lo que son intervenciones terapéuticas. Netamente se va a realizar reposiciones en vitamina D cuando haya lo que es una disminución de lo que es la vitamina D a valores menores a 30 miligramos, 30 nanogramos de cilitro. Y va a depender netamente de que en estos casos pueda haber una insuficiencia o deficiencia, que es muy importante considerar ello, ¿no? Cuando tenemos insuficiencia o deficiencia. Ahora, definimos insuficiencia cuando es menor a 15 nanogramos ml y deficiencia cuando es menor a 30 nanogramos ml. Podemos tratarla ya sea con vitamina D2, ergocalciferol, o la porción activada que es el colecalciferol, que en realidad van a tener la misma acción biológica. Aquí en la tabla estamos observando, por ejemplo, cuáles son las dosis aproximadas que vamos a utilizar tanto en insuficiencia como en deficiencia y cuál va a ser la dosis de mantenimiento. Es decir, en la etapa de tratamiento de esto, la forma de tratamiento de estos pacientes se va a dividir en 2 etapas como tal.
Es decir, una etapa de corrección, es decir, dependiendo de si es insuficiencia o deficiencia, donde en realidad vamos a dar dosis altas de vitamina D en un tiempo aproximado de 8 a 12 semanas, y una etapa de mantenimiento, que en realidad van a tratar de mantener lo que es la concentración sérica de lo que es la vitamina D a niveles aproximados de 25 a 30 nanogramos decilitro. Y en este momento es donde vamos a hacer, por ejemplo, el control para determinar si hemos llegado a estos niveles, ¿no? Tras el control basal. Entonces, de forma diaria, un paciente puede recibir entre 3,000 a 6,000 unidades día, o semanal entre 30,000 a 50,000 unidades día semana. El tiempo puede darse diario o finalmente, como están viendo, solo con una distancia de 7 días, no más. La dosis de mantenimiento diaria puede ir de 1,000 a 2,000 unidades día y puede llegar a ser semanal, de 10,000 a 14,000 unidades semana. Ahora bien, ¿cuál va a ser la dosis recomendada de acuerdo a los distintos tipos de vitamina D activa, tanto en estadios 3 o 4? Por ejemplo, cuando utilizamos 1.25 dihidroxicolecalciferol, que es netamente llamado comercialmente como calcitriol, podemos usar 0.25 microgramos día cada 48 horas en un estadio 3, y en un estadio 4 o 5 puede llegar hasta 0.5 microgramos cada 48 horas. Análogos de la vitamina D tenemos el paricalcitriol y el doxecalciferol. El que más tenemos en el medio es el paricalcitriol. Puede usarse, por ejemplo, desde 0.5 microgramo día en estadio 3, y en estadio 4 o 5 podemos subirlo hasta 2 microgramos día, y finalmente puedes recibir esta dosis de 2 microgramos día por 3 veces a la semana. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos en un estadio 5? Y ya queremos trabajar con el tema del fósforo. Ya les había hablado que la restricción de la ingesta de fósforo puede ser de 800 a 1,000 miligramos día. Normalmente en nuestro medio utilizamos menor 800, pero puede llegar hasta 1,000. Tenemos que ajustar netamente ya en estos pacientes que están en diálisis a las necesidades proteicas y al peso seco del paciente. Esto es muy importante. Entonces, es muy importante que se dé una orientación dietética individualizada al paciente. Ideal contar con un nutricionista, y si no contamos con programas de educación nutricional, realizarlo nosotros, siempre tomando en cuenta que debemos orientar al paciente cuáles son las principales fuentes de fósforo como animal, vegetal y aditivos para que no tengan este tipo de complicaciones. Ahora bien, vamos a usar lo que son los quelantes del fósforo. Los quelantes de fósforo en pacientes que ya están en estadios de 3A a 5, a estadio 5, y también en hemodiálisis, netamente deben basarse en los valores del fósforo sérico. Ya habíamos mencionado que este incremente progresivamente o esté persistentemente elevado a pesar de las intervenciones por más de 3 meses. Hablamos, por ejemplo, aquí, ¿cuáles van a ser los quelantes de fósforo que normalmente utilizamos? Por ejemplo, cationes con calcio, utilizamos carbonato de calcio, el más frecuente en nuestro medio. En algunas oportunidades se utiliza también citrato de calcio. Cationes con magnesio, carbonato de magnesio. Metales pesados, hidróxido de aluminio y carbonato de lantato. Entre los quelantes del fósforo, el ideal se ha visto que es el hidróxido de aluminio por su control y todo ello, pero ¿por qué no lo utilizamos? ¿Por qué? Por el depósito de aluminio que puede llegar a producir. Tenemos polímeros no absorbibles, como por ejemplo el carbonato de sebelamer, algunos otros menos utilizados, como el inhibidor de sodio Pi2B, que la nicotamina, que muy poco se utiliza, y algunos con hierro. Por ejemplo, el más utilizado es el citrato férrico. Pero entre los que podemos utilizar y los que utilizamos más frecuentemente son carbonato de calcio, el sebelamer y en algunas oportunidades quizás el citrato férrico. Bien. Vamos a hablar de los quelantes del calcio. Normalmente estos también van a ayudar a lo que es el descenso del fósforo, y esto más que todo se los va a utilizar cuando está restringido el uso de quelantes de fósforo, y netamente la dosis total que vamos a llegar, como les había indicado, en tema de calcio a nivel de alimentación, tenemos que llegar solo a 1,000 miligramos día. ¿Cuáles van a ser los más utilizados? Carbonato de calcio. Tenemos el carbonato de calcio más el carbonato de magnesio, y como les había indicado, el citrato de calcio, que son los que más se han llegado a utilizar.
Ahora, también vamos a utilizar lo que son los quelantes y el calcio. Por ejemplo, entre ellos se encuentran, ya les había mencionado antes, por ejemplo, el hidróxido de aluminio. Ahora, ¿cuál va a ser la dosis máxima de un quelante cuando netamente, cuándo se van a utilizar? Cuando se utiliza, por ejemplo, ya la dosis máxima de un quelante cálcico, el fósforo no se está llegando a controlar a pesar de utilizar este quelante, se puede utilizar como un tratamiento combinado. Cuando el calcio corregido es mayor a 10 miligramos de cilitro, o sea, tenemos una hipercalcemia importante y estamos realizando la corrección con la máquina con un calcio de 2.5 mil equivalentes litro. Cuando nuestra hiperfosfatemia es persistente y sostenida o es mayor o igual a 6.5 miligramos de cilitro, cuando ya existen, se evidencia ya presencia de calcificaciones vasculares asociadas a la presencia de calcifilaxis. Ahora, por ejemplo, si netamente, como les había indicado antes, comparamos lo que es un quelante de carbonato de calcio con el hidróxido de aluminio, podemos decir, por ejemplo, que el carbonato de calcio es quelante en el sentido de que puede quemar, se podría decir, 39 miligramos de fósforo por gramo, el acetato de calcio, 45 miligramos de fósforo por gramo, y netamente el hidróxido de aluminio, 25.3 miligramos de fósforo por 5 ml, o finalmente casi 15.3 miligramos de fósforo por cápsula que podamos llegar a utilizar. Ahora, con, por ejemplo, el uso de carbonato de sevelamer, ¿cuál es el gran beneficio que se le puede ver en pacientes que están en hemodiálisis? Porque algunos de los nefrólogos o algunos de los médicos internistas lo prefieren, es porque no se llega a asociar a lo que es la acidosis metabólica como tal. Ahora bien, cuando hablamos, por ejemplo, de la paratormona ya en pacientes que se encuentran en diálisis, ya lo habíamos mencionado, debemos considerar valores por encima de 2 a 9 meses del valor normal, que estamos hablando de 65 nanogramos de cilitro, igual, en un ensayo normal. Ahora, ahora, ¿cuándo se decide iniciar o mantener o parar el tratamiento para el descenso de la PTH? ¿Cómo vamos a tomar la decisión de iniciar el tratamiento para el incremento de la paratormona? Cuando hayan valores crecientes, es decir, entre 300 picogramos ml a 500 picogramos ml medidos de forma normal. Entonces, eso es lo que hay que considerar, que concuerda con lo que les dije, 2 a 9 valores por encima del valor normal, ¿no? Normalmente vamos a utilizar, por ejemplo, calcimiméticos, por ejemplo, calcitriol o análogos activos de lo que son la vitamina D. Ahora bien, normalmente, cuando se va a empezar, se va a iniciar cuando la PTH está mayor a 300 picogramos ml, tiene una tendencia a seguir yendo a incrementar a pesar del tratamiento, y netamente los calcimiméticos van a ser la primera droga, o sea, son la droga de primera intención. Ahora bien, se puede utilizar también como monoterapia, cuando normalmente el calcio y el fósforo no permiten el uso de calcitriol y análogos, o sea, estos se encuentran alterados. O también cuando los niveles mínimos de calcemia tienen un calcio mayor o igual a 8.4 miligramos de cilitro. Ahora bien, ¿cuál, por ejemplo, va a ser un algoritmo que vamos a utilizar en el tema de lo que es el tema del hiperparatiroidismo secundario? Cuando tenemos valores crecientes de paratormona, como hemos mencionado, de 350 a 500 picogramos ml, pero a su vez este está asociado a lo que es un calcio mayor a 10 miligramos de cilitro, un fósforo mayor a 5.6 miligramos de cilitro, con la presencia de cinecalcet, que es con el uso de un cinecalcet que podemos utilizar 30 miligramos al día, que nos va a ayudar netamente. Ahora, ¿qué pasa cuando el calcio está menor a 10 miligramos de cilitro o el fósforo está mayor a 5 miligramos de cilitro? Además de utilizar lo que es el cinecalcet, podemos utilizar lo que es el calcitriol, el paricalcitriol y el doxecalciferol. Los más utilizados son el calcitriol o el paricalcitriol a dosis de un microgramo por dosis, o por ejemplo 5 microgramos por dosis para el paricalcitriol. El doxecalciferol es muy poco utilizado, pero también se usa una dosis de 5 microgramos por dosis, ¿ya? Ahora bien, ¿qué hacemos cuando ya la paratormona está mucho más elevada, está mayor a 1000 picogramos por ml? Ya tenemos que hacer ya estudios por imágenes para poder determinar cuánto está creciendo lo que es la paratormona, ¿no? Lo que es la hormona paratiroidea. Y hay que también relacionarlo si el calcio está menor a 10
y el fósforo está menor a 5 miligramos de cilitro, vamos a realizar estudios de imagen y si estos son negativos, en realidad solamente podemos utilizar nuevamente el paricalcitriol, el cinecalcet, a dosis un poco más elevadas. Por ejemplo, 180 miligramos día para el cinecalcet, paricalcitriol puede utilizarse más o menos aproximadamente hasta 10 microgramos por dosis y el doxicalciferol más de 10 microgramos por dosis. Ahora, si ya en los estudios de imagen ya es positivo, ya hay un crecimiento importante de la hormona paratiroidea, también se va a intentar con estas dosis o incluso se les va a tratar de duplicar, pero si no vemos respuesta, netamente vamos a recurrir a lo que es una paratiroidectomía para evitar lo que es un hiperparatiroidismo terciario. Ahora bien, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, en una ecografía, si la glándula si la hormona paratiroidea ya tiene hiperplasia nodular? Es decir, tiene que haber un aumento aproximadamente en tema de volumen de 1 centímetro cúbico o mayor o igual a 10 milímetros de diámetro que sean medidas por ecografía. Esto es algo muy importante que hay que considerar. Ahora, por ejemplo, en el tema de los calcimiméticos, algo que hay que considerar y es muy importante es que deben realizarse controles seriados de lo que es calcio, fósforo y paratormona, por ejemplo, calcio y fósforo por lo menos cada 2 semanas y la paratormona por lo menos mensual, para de esta manera no producir extremos, ni no producir ningún tipo de extremo. Por ejemplo, en el caso de hipercalcemias o algún tipo de daño, es necesario realizar este tipo de seguimiento. Ahora, por ejemplo, la dosis máxima que se puede utilizar o que se recomienda en un calcimimético es hasta 30 miligramos día. Netamente, es decir, inicialmente podemos llegar hasta 30 miligramos día y solo en casos extremos podemos llegar hasta 180 miligramos día, es decir, 30 miligramos día podemos utilizar por ejemplo, en un hiperparatiroidismo secundario, como hemos visto, pero ya cuando existe ya una elevación mayor a 1000 picogramos ml de la paratormona, podemos llegar a titulaciones de hasta 180 miligramos día. Ahora, también hay que considerar que además de la hipercalcemia, es mucho más frecuente la hipocalcemia en estos pacientes que utilizan calcimiméticos. Entonces, es muy importante considerar si el paciente disminuye, por ejemplo, el calcio menos de 7.4 miligramos de cilitro, se puede incrementar, por ejemplo, la dosis de vitamina D o añadir algún análogo de la vitamina D para evitar esta hipocalcemia. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las principales indicaciones de lo que es la paratiroidectomía? Principalmente cuando ya la paratormona incrementa mayor a 1000 picogramos ml y ya se ha realizado, o sea, ya está incrementada así por más de 6 meses a pesar del tratamiento médico instaurado y además ya se ha realizado más de 2 determinaciones. Asociado a ello, netamente, es que veamos lo que habíamos mencionado, o sea, realizamos una ecografía de la glándula paratiroidea, vemos que hay un crecimiento mayor a 0.5 centímetros cúbicos o hay un crecimiento mayor a 10 milímetros evaluados, ¿no? Por ecografía. Esto clasificado como un CESTAM positivo. Entonces, además de ello, si está asociado, por ejemplo, a hipercalcemia o hiperfosfatemia refractaria, también a tratamiento médico, o bien, igual, hay hipercalcemia o hiperfosfatemia y además de que se ha asociado que el antes sin calcio se ha asociado a análogos de la vitamina D o vitamina D activa como tal, y tampoco hay respuesta, igual. Y netamente, si ya después de los 6 meses del intento constante no hay respuesta al tratamiento, se recurre a la paratiroidectomía. Ahora bien, hay que considerar lo que va a ser netamente la paratiroidectomía en situaciones especiales, como por ejemplo la presencia de calcificaciones progresivas o calcifilaxis. Las calcificaciones cardíacas netamente o cardiovasculares que vamos a ir viendo y la calcifilaxis que son la presencia de calcificaciones a nivel de lo que son los nudillos de las manos, en realidad en zonas de articulaciones, ¿no? Rodillas, en los pies, entonces eso es muy importante ir revisando en el paciente.
Paciente, por ejemplo, que está en lista de espera de trasplante renal y que ya tenía todos los antecedentes de una paratormona de más de 1000 picogramos ml, que no responde al tratamiento tras 6 meses, que ya se ha hecho el seguimiento, entonces es muy importante. Ahora, es el tratamiento renal funcionante con la hiperparatiroidectomía es más que todo después de un año asociado con hipercalcemia. Y además que haya una disminución importante de la tasa de filtrado glomerular. Esto en pacientes en estadio estresal, no en pacientes que ya se encuentran en hemodiálisis. Eso es lo que deben de considerar y es algo muy, muy importante. Bien, ahora bien, cuando hablamos de las calcificaciones vasculares, netamente hay que tratar siempre de prevenir porque debemos considerar que estos pacientes tienen la complicación de que netamente ellos dependen de tener buenos accesos vasculares para la confección de fístulas o ser portadores de, por ejemplo, catéteres doble lumen de larga permanencia. Entonces, debemos tratar inicialmente de prevenir, es decir, ir a todos los factores de riesgo modificables que podamos tener, es decir, un adecuado control, por ejemplo, de factores de riesgo, un adecuado control de la hipertensión arterial, diabetes mellitus, la presencia de dislipidemia o el hábito tabáquico que tengan los pacientes. Ahora, algunos, por ejemplo, no tradicionales, asociados netamente, por ejemplo, inflamación, hiperparatiroidismo, el déficit de la hidroxivitamina D, hipercalcemia, hiperfosfatemia. Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿cómo netamente vamos a evaluar lo que son las calcificaciones vasculares? Normalmente se las realiza de forma anual, es decir, tenemos valoración una semicuantitativa y cuantitativas. Entre las semicuantitativas estamos hablando de radiografías, ecografías y en cuantitativos tomografías por haz de electrones, netamente, y netamente tenemos tratamiento. Entonces, vamos a realizar cuando tenemos alteraciones cardiovasculares, cuando la paratormona intacta está baja, netamente reducimos la dosis de quelantes de calcio y podemos indicar quelantes sin calcio. Y cuando tenemos tratamiento cardiovascular en paratormona intacta alta, se debe reducir los niveles de calcio, fósforo y paratormona. Uso de quelantes sin calcio, uso de análogos de la vitamina D activa, como por ejemplo el paricalcitriol o el doxercalciferol, ¿no? O el calcitriol, ¿no? Como tal. Bien, antes de pasar al siguiente tema, no sé si tienen alguna consulta respecto a este tema. No, hasta ahora parece que nadie tiene consultas todavía. Ya, está bien, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a hablar de otro tema muy importante, que es netamente el control de la anemia en el paciente en terapia de reemplazo renal. Bien. Cuando hablamos de la anemia en la enfermedad renal crónica, estamos hablando de una disminución de lo que es la concentración de la hemoglobina en sangre por debajo de los valores normales a la edad y sexo, netamente igual que lo anterior, en un contexto de una reducción sostenida de la función renal. Ahora, cuando hablamos de lo que es la etiología, en realidad la etiología de la anemia en la enfermedad renal crónica es multifactorial. O sea, el principal mecanismo netamente va a ser una deficiencia de lo que es la eritropoyetina. Disminuye lo que es la producción renal de eritropoyetina, siendo que es una de las funciones principales del riñoncito. Secundaria a ella va a haber una disminución también de lo que es la masa renal funcional y va a ser una de las principales causas de anemia de la enfermedad renal, de anemia en la enfermedad renal crónica.
Pero también a su vez va a existir otras causas contribuyentes, como por ejemplo alteraciones del metabolismo del hierro. Es muy importante que asociemos esto, porque por ejemplo en el tratamiento es muy importante no solo enfocarnos en uno de los dos, tenemos que enfocarnos netamente en lo que es la eritropoyetina y también el hierro y que va de la mano y también algunos factores concomitantes que les voy a ir mencionando. Entonces, netamente van a haber alteraciones de lo que es el metabolismo del hierro, es decir, puede haber una deficiencia absoluta de hierro por una disminución de las reservas, es decir, disminución de la ferritina, pérdidas crónicas, hemodiálisis, sangrado gastrointestinal y una deficiencia funcional de hierro almacenado pero no disponible, es decir, asociado netamente a inflamación o un aumento de lo que es la hepcidina. Es decir, los pacientes que están en hemodiálisis o que ya son enfermos renal crónicos tienen una presencia importante de una inflamación crónica adherida netamente a la patología de base. Es decir, aumentan las citoquinas inflamatorias, principalmente la interleucina 6, que como efecto secundario va a producir una disminución de la eritropoyetina, aumento de la hepcidina, que va a disminuir la absorción y la liberación de hierro y a su vez también disminuye una respuesta a los agentes estimulantes de la eritropoiesis. Por eso es muy importante que el tratamiento sea conjugado. ¿Por qué? Porque puedo tener pacientes que tengan hemoglobinas bajas, le estoy administrando la dosis adecuada de agentes estimulantes de la eritropoyetina, pero no estoy controlando el hierro y si no controlo ambos puede que más bien sea mi déficit de hierro y no esté, digamos, habiendo ya un déficit de eritropoyetina, netamente ya hay una resistencia al uso de la eritropoyetina. Ahora bien, algunas otras causas contribuyentes que vamos a considerar son una disminución de la vida media de los eritrocitos. Puede haber, es decir, puede haber la presencia de uremia, que nos va a crear netamente un ambiente tóxico donde van a empezar a morir los eritrocitos, la presencia de estrés oxidativo, o netamente hay una disminución total por esta presencia de uremia de la vida media eritrocitaria de 60 a 90 días versus los 120 días que normalmente ellos tienen. Ahora, a su vez, ¿qué hay que considerar? Pérdidas sanguíneas. Netamente la hemodiálisis, la conexión hemodiálisis nos dice que este circuito extracorpóreo nos hace perder aproximadamente un punto a nivel de hemoglobina por cada hemodiálisis, dependiendo del tipo que sea. Ahora, las situaciones frecuentes de laboratorio. Estos pacientes tienden a hacer gastropatías urémicas, o sea, puede haber úlceras, puede haber sangrados gastrointestinales o la presencia de uso de anticoagulantes. Déficits nutricionales, hierro, la deficiencia de vitamina B12, ácido fólico o una desnutrición proteico-calórica que pueda tener el paciente. Hay que considerar que en estos pacientes es muy importante el aporte también de vitamina B12 y de ácido fólico para que estos pacientes puedan ayudar para que esos aportes nos puedan ayudar a lo que es la absorción, a lo que es también el incremento de lo que es el hierro y la vitamina B12. Diagnóstico netamente tiene que ser una disminución de la hemoglobina asociado a una disminución de la función renal. En hombres se considera menor a 13 gramos de decilitro y en mujeres menor a 12 gramos de decilitro. Ahora bien, la confirmación diagnóstica. ¿Qué es lo primero que debemos realizar? Por lo menos debemos realizar más o menos 2 mediciones de hemoglobina antes de poder decir que un paciente se encuentra con anemia. Ahora, se debe considerar también la variabilidad biológica y clínica, o sea, si el paciente tiene datos clínicos de anemia y no solamente si estoy viendo el tipo de anemia. Ahora, todo paciente que sea enfermo renal crónico y ya identifiquemos la presencia de anemia, debe tener, por ejemplo, una evaluación básica en tema de hemoglobina, hematocrito, índices eritrocitarios, volumen corpuscular medio, recuento de reticulocitos para poder identificar otras causas y a su vez, como habíamos mencionado, identificar lo que es el estado del hierro, ver cuánto está la ferritina sérica, el índice de saturación de transferrina, que nos van a poder llegar a identificar si existe una deficiencia absoluta o una deficiencia
funcional. La deficiencia absoluta netamente es una disminución real de las reservas corporales de hierro, lo que impide una adecuada producción de hemoglobina. Y netamente, y cuando hablamos de lo que es una deficiencia funcional, hablamos de una situación en la que las reservas de hierro son normales, pero el hierro no está disponible para lo que es la eritropoyesis. Entre las principales causas, por ejemplo, de una deficiencia absoluta, tenemos pérdidas sanguíneas, ya sean crónicas, como habíamos mencionado, gastrointestinales o añadidas a la diálisis, ingesta inadecuada o netamente también asociadas a lo que es la mala absorción. Y netamente cuando hablamos de lo que son las causas de lo que es una deficiencia funcional de hierro, netamente tenemos que evidenciar, tenemos que evaluar, por ejemplo, presencia de hemólisis, infecciones o neoplasias, enfermedades hematológicas y anemias carenciales, que es, por ejemplo, de hierro, B12 o folatos. Ahora, ¿cuáles van a ser las principales características que hay que considerar? Como ya habíamos mencionado, hablamos de reservas de hierro, en una deficiencia absoluta están disminuidas, en una deficiencia funcional pueden estar normales o incluso aumentadas. Cuando hablamos de la ferritina, en una deficiencia absoluta puede estar disminuida, pero en una funcional puede estar normal o incluso incrementada. El índice de saturación de la transferrina puede estar disminuida en una deficiencia absoluta y en una deficiencia funcional puede estar igualmente disminuida. ¿Cuál va a ser el problema principal? La falta, en una deficiencia absoluta, falta de hierro. Y en una deficiencia funcional, que el hierro no está disponible. Netamente el mecanismo, podemos decir que en una absoluta es pérdida o baja ingesta, y en el otro lado, netamente puede estar asociado a inflamación crónica o aumento de lo que es la hepsidina. Ahora, eso es muy importante. ¿Qué vamos a hacer en el tratamiento? ¿Qué es lo primero? Primero es qué tenemos que solicitar y qué es lo que podemos implementar. Más adelante vamos a ver las dosis. Bien, el primer paso va a ser ver si la hemoglobina está disminuida en el paciente con enfermedad renal crónica, por debajo de los valores mencionados, ¿no? Menor a 13 en el varón y menor a 12 en una mujer adulta. Si la anemia está conservada, tengo que asociarme, ya habíamos mencionado, netamente a hierro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Solicitar ferritina y índice de saturación de transferrina. Ahora, cuando el índice de saturación de transferrina está mayor o igual al 20% más ferritina adecuada, y no hay netamente una deficiencia de hierro, tenemos que empezar a buscar otras causas y ya podemos pensar en el inicio de agentes estimulantes de la eritropoyetina. Pero si el índice de transferrinas está menor al 20%, es decir, hay una deficiencia de hierro, hay que determinar cuál es el tipo. Para ello voy a pedir ferritina. Y la ferritina baja, por ejemplo, me va a decir que hay una deficiencia absoluta. Entonces tengo que iniciar hierro, ya sea por vía oral o endovenoso. En cambio, si mi ferritina está normal o alta, estoy hablando de una deficiencia funcional. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Iniciar hierro endovenoso y evaluar el grado de inflamación que tiene el paciente. Ahora, cuando el índice de saturación de transferrina está menor al 30% y hay una ferritina menor a 500 nanogramos ml, hay que netamente considerar que este paciente sí se puede mantener la terapia con hierro y se debe continuar con la terapia con hierro. Ahora, si la hemoglobina es baja o persistente, hay que ver que hay una respuesta insuficiente. Se puede iniciar o ajustar los agentes estimulantes del hierro, se debe ajustar lo que son los agentes estimulantes de la eritropoyetina y debe haber una corrección del hierro. Se debe realizar seguimiento netamente de lo que es cada 1 a 3 meses de lo que es hemoglobina, ferritina e índice de saturación de transferrina, más que todo si este paciente se encuentra en diálisis. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos con los agentes estimulantes de la hemoglobina? Netamente, ¿cuándo los vamos a iniciar? Cuando la hemoglobina se encuentre menor a 10 gramos de decilitro y cuando el paciente tenga manifestaciones clínicas. Es muy importante individualizar el tratamiento de acuerdo al paciente. Y también es muy importante considerar cuáles son las patologías de base o cuál es su entorno social, cuál es su grado de nutrición. Todo ello debemos de llegar a considerar. Y algo muy importante, como les había dicho, va de la mano corregir el hierro.
Ahora, ¿cuál es el fármaco más utilizado que tenemos en el medio? Es la eritropoyetina alfa, de 50 a 100 unidades kilogramo, 1 a 3 veces por semana, endovenoso subcutáneo. Debe ser más usada en diálisis, netamente, es la más usada en diálisis. Ahora, la dalba-eritropoyetina alfa, que también se llega a utilizar por su vida media larga, que se utiliza de 0.5 microgramos kilogramo, que se puede utilizar una vez por semana o incluso cada 2 semanas. Y la metoxi, en la metoxi eritropoyetina beta, esta es muy poco frecuente encontrarla. De hecho, muy poco se lo utiliza en nuestro medio, es de 0.6 microgramos kilogramo dosis. Se puede utilizar incluso de forma mensual, es netamente para mantenimiento. Una vez que ya haya llegado a los niveles, tanto con eritropoyetina alfa como con darbepoetina alfa, es para mantenimiento, pero en realidad no existe mucho en nuestro medio. Ahora, ¿cuáles van a ser? Bueno, algunos de los parámetros que vamos a tomar. Primero, que nuestro principal objetivo es llegar a una hemoglobina entre 10 a 11.5 gramos de decilitro. Esto independientemente a si es varón o mujer, más que todo si este paciente se encuentra en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque en los pacientes en hemodiálisis, hemoglobinas mayores a 13 gramos de decilitro incrementan el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de infartos agudos de miocardio, el riesgo de accidentes cerebrovasculares y el riesgo de cierres de fístula por la densidad de la sangre. Entonces, es muy importante ello a considerar. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si logro que mi hemoglobina incremente, o sea, solamente incrementa menos de 1 gramo de decilitro en 4 semanas, puedo llegar a incrementar la dosis en un 25%, pero si logro un incremento mayor a 1 gramo de decilitro en 2 semanas, disminuye las dosis 25 al 50%. Ya, y si ya mi hemoglobina está más a 11.5, llega a más, se debe reducir o suspender, como ya habíamos mencionado. Bien, ¿cuáles van a ser nuestros parámetros para iniciar el tratamiento con hierro? Cuando el índice de saturación de transferrina está menor o igual a 30% y la ferritina está menor o igual a 500 nanogramos ml. Ahora, ¿cómo vamos a administrar hierro, ya sea oral endovenoso, en pacientes no dializados? En pacientes no dializados por vía oral, normalmente tratamos de cubrir el requerimiento elemental día, que es normalmente 200 miligramos de hierro día, que es la primera opción si tolera. Hay que considerar que el hierro por vía oral produce muchas náuseas, vómitos y malestar general, entonces hay que ver eso. Si no tolera, podemos iniciar endovenoso en una dosis de 500 a 100 miligramos total, o sea, puede ser fraccionado. O finalmente se puede administrar en correcciones rápidas, es decir, se lo diluye en aproximadamente 300 ml y se lo administra en 1 a 3 horas. Ahora, cuando un paciente ya se encuentra en hemodiálisis, normalmente la dosis ya es endovenosa. Ya, y podemos utilizar 100 miligramos por sesión hasta llegar a un máximo semanal de 100 miligramos semana, que normalmente va a ser el esquema más usado, y de mantenimiento, 25 a 100 miligramos semana, que va a ir variando de acuerdo a los niveles de ferritina e índice de saturación de transferrina. Ahora, algo muy importante que debemos considerar, aparte de apoyarnos en los agentes estimulantes de la eritropoyetina y en lo que es el hierro, también va a haber oportunidades en las que te vamos a requerir a lo que son las transfusiones sanguíneas. ¿Y cuáles van a ser sus principales indicaciones? Cuando la hemoglobina esté por debajo de 7 a 8 miligramos de decilitro de gramos de decilitro y tenga una anemia sintomática, es decir, debemos transfundir según la clínica, o tenga ya síntomas severos, es disnea, angina, síncope, inestabilidad hemodinámica, haya presencia de un sangrado agudo para realizar la transfusión urgente según las pérdidas, o una corrección rápida, por ejemplo, por una cirugía o algún evento agudo al cual nos estemos enfrentando. Ahora bien, ¿qué evitar? ¿Cuándo evitar realizar una transfusión sanguínea? La anemia crónica estable, por ejemplo, o sea, sí ya tiene anemia, pero por ejemplo, el paciente está estable, no hay datos clínicos, no hay taquicardia, no hay disnea, no hay inestabilidad hemodinámica, entonces nos basamos en seguir nuestra terapia con agentes estimulantes de la eritropoyetina y hierro. Cuando un paciente es candidato a trasplante renal, esto es muy importante, evitar el riesgo para poder incrementar la sensibilización a HLA y que el paciente no pueda llegar a trasplantarse, porque un paciente que se va a trasplantar tiene que estar por lo menos 3 meses sin realizarse transfusiones sanguíneas. Y cuando la hemoglobina está entre 8 a 10,
y no se debe transfundir. Y finalmente, los riesgos que nos puede producir una transfusión, que es, por ejemplo, ya hemos hablado, la sensibilización a HLA, disminuye la posibilidad de trasplante, sobrecarga de volumen, reacciones transfusionales, infecciones, sobrecarga de hierro. Y finalmente, ¿cuál va a ser nuestra principal estrategia inicial? Ya habíamos hablado, corregir hierro, usar agentes estimulantes de la eritropoyetina y solamente reservar la transfusión para urgencias, síntomas severos o fallo terapéutico de los agentes estimulantes de la eritropoyetina o hierro. No sé si hasta acá tienen alguna consulta respecto a la anemia. Así que no, doctora. Bueno, muchísimas gracias por tan valiosa y importante ponencia. Esperamos que haya sido de su total aprovechamiento y gracias a todos los presentes por su atención. Muchísimas gracias, hasta luego. Claro que sí. Si tuvieran alguna pregunta o consulta que quieran hacer, pueden realizarlo escribiendo en los comentarios de la plataforma o pueden levantar la mano en la sala para pedir la palabra. Agradecerles por su participación y el tiempo brindado en esta sesión. Esperamos que este webinar haya sido de gran utilidad para su formación. Que tengan una excelente noche.